queridos hermanos, hermanas y simpatizantes de la Escuela Rosacruz. De la autobiografía Por los senderos del mundo del maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini, voy a presentar el último capítulo titulado Con Zanoni en el mundo tridimensional, segunda parte y epílogo. En una de las desapariciones del anciano, el señor Vaquero circulaba por la ciudad de Bacatá y seguía admirando a una bellísima dama. Al llegar a un cruce de calle y carrera, la dama siguió su marcha por la carrera y el señor Vaquero, encantado, bajó el andén para seguirla. Pero en ese mismo instante escuchó la para él bien conocida voz del maestro, quien le gritó imperativo: ¡atrás! El señor Vaquero dio el paso atrás y en ese mismo instante la llanta de un auto pasaba rozando enérgicamente el borde del andén, de tal suerte que si no hubiera sido por la intervención del maestro, el señor Vaquero hubiera perdido la vida o bien hubiera quedado gravemente herido. El señor Vaquero, un tanto emocionado, se propuso buscar por todas partes al maestro en la zona respectiva y no lo encontró en parte alguna. Pasaron algunas semanas durante las cuales relataba a sus amigos cómo había sido salvado milagrosamente gracias al llamado del maestro, pero que lo más sorprendente era que no le había hallado físicamente por ninguna parte. Más o menos 2 meses más tarde, Jocelyn y el señor Vaquero caminaban por alguna calle de la ciudad. Jocelyn vio al maestro y le dijo al señor Vaquero: ¿se ha dado cuenta quién está allí? El señor Vaquero, a todo correr, se fue hacia el anciano y lo abrazó efusivamente y le dijo: ¿qué hace aquí, viejito vagabundo? El maestro bondadosamente le contestó el saludo y acto seguido le dijo: es muy interesante contemplar, admirar y solazarse en la observación de la belleza femenina, pero hay que también cuidar la vida particular. Cuando le descubrí en inminente peligro, hube de llamarle oportunamente. ¿Y dónde estaba usted, maestro?, dijo el señor Vaquero. En Atenas, contestó el iniciado con la mayor tranquilidad del mundo. Entre Atenas y la ciudad de Bacatá hay más o menos la mitad de la circunferencia terrestre. Un día, con brillante sol, y a la hora en que el astro rey se halla en el cenit, Jocelyn viajaba por una de las calles de la ciudad, distraído con ideas y pensamientos no muy sanos ni muy estéticos, y cuando así transitaba, escuchó la voz del maestro que le dijo: Jocelyn, Jocelyn, ¿cómo es posible que usted todavía cultive ideas y actos imaginativos un tanto peligrosos para la armonía espiritual? Jocelyn contempló al anciano maestro y le pidió 1000 perdones por esta falta de moralidad en el mundo del pensamiento. El maestro le dijo que era indispensable estar alerta para no dar acceso en la mente a esos pensamientos vagabundos generados por las mentalidades morbosas e inferiores. Zanoni preguntó a Jocelyn, más por cortesía que por otra cosa, pues todo lo sabía, hacia dónde iba. Jocelyn le dio la dirección hacia la cual se dirigía y el maestro le dijo: pues bien, yo marcho hacia San Antonio, pero usted tenga cuidado con la Plaza de las Cruces. Breves momentos se distrajo Jocelyn mirando hacia algún lugar y cuando quiso observar al maestro, éste había desaparecido. En rápidos movimientos de Jocelyn por hallarle, penetró a las 3 tiendas vecinas, pero todo fue inútil, pues no le halló. Era mediodía y no había en esa zona movimiento de gentes. Todo estaba solo y tranquilo. De ahí que el hecho conmoviera hondamente al joven. Más tarde, al encontrar de nuevo Jocelyn al maestro, le recordó el incidente y le preguntó
¿Cómo había podido desaparecer con tanta presteza? A lo que éste contestó: estaba en la plaza de Santa Librada, en Atenas. Le descubrí ocupado con pensamientos absurdos y tomé la decisión de ayudarle haciéndome presente. Mas yo continuaba físicamente en Atenas. Esto es simplemente mi capacidad de bilocación. Alguna vez el maestro relató un hecho extraordinario de bilocación así. Estando en Constantinopla, charlaba con el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa y con un príncipe de la nobleza de aquel país. Hablamos de los fenómenos naturales que pueden ser producidos por almas educadas, y entre los muchos se habló de la bilocación. Hube de decirles que yo podría parecerme a un mismo tiempo a ellos, estando situados en diferentes lugares, pudiendo ellos tomar las precauciones que consideraran necesarias para constatar el hecho. Convenidos los detalles, al día siguiente, a las 2 de la tarde, el príncipe se hallaba en su propia residencia, solo en un cuarto especial, y el arzobispo también en su residencia en habitación aparte, habiendo colocado vigilantes para que les dijeran quién entraba o quién salía. A la hora fijada me hice presente ante el príncipe, al que saludé afablemente. Él se sorprendió, pues había ordenado a sus guardias que no dejasen penetrar a nadie en el castillo sin su orden específica. Habíamos previamente convenido que nos serían servidas sendas tazas de té, y así el príncipe ordenó que nos fueran servidas. Yo ingerí tranquilamente la bebida. Hechos de igual naturaleza sucedían en la casa del arzobispo, pues a la misma hora y minuto me había hecho presente y tomaba con él el delicioso té, saboreándole debidamente y con toda la delicadeza que requiere el rito oriental para tomar la deliciosa bebida. Esa misma tarde, el príncipe visitó al arzobispo y ambos estupefactos comentaron la realidad de la bilocación. Para ellos había una pregunta que los inquietaba: ¿cómo era posible ingerir el té en ambas partes? Pues ellos, como personas cultas, entendían muy bien que el doble, animado por el ego, puede viajar a lugares distantes y hacerse visible, habiendo dejado su cuerpo denso en otro lugar. Pero ese doble no puede beber, y este era precisamente el enigma. Alguien preguntó a Zanoni cómo había hecho para ingerir el té en ambos lugares, y entonces él contestó: físicamente visité al arzobispo, entrando naturalmente en forma invisible para sus observadores. En cambio, a la mansión del príncipe mandé mi doble astral, y allí no ingerí té, simplemente lo simulé y etericé la sustancia, apareciendo así la taza vacía. Relató también el maestro que en la India existen yogis que, conociendo a fondo el esoterismo, permiten el enterramiento de su cuerpo denso, el cual es administrado por el ego a través del hilo de plata, hilo de naturaleza etérea. Mientras tanto, el yogi se hace visible a sus discípulos y amigos, pudiendo charlar con ellos. El trance puede durar 6 o más meses, como en alguna célebre época de la historia pudo constatarlo un heredero de la corona inglesa. Los hechos sucedieron así. El príncipe de Gales viajaba por la India y un yogi quiso mostrarle las enormes posibilidades del alma humana cuando se dedica a educarse internamente. Se hizo enterrar en presencia del príncipe y este mismo,
ayudó a echar tierra sobre el cuerpo yacente del yogi. Una vez cubierto totalmente, hízose sembrar trigo sobre la tumba. Se pusieron guardias que día y noche vigilarían para que nadie removiera la tierra. Fue cosechando el trigo y luego se verificó el desenterramiento. Otro yogi con cuidado fue sacando los tapones de cera que le habían sido aplicados a los canales del cuerpo, boca, narices, ojos, oídos, etc. Y luego insufló vapor caliente en la nariz del cuerpo yacente. Este se estremeció, se sentó por su cuenta, se levantó con una faz aún lívida, extendió la mano al príncipe y así éste pudo constatar personalmente la capacidad de un ser educado internamente para dominar las funciones fisiológicas del cuerpo humano. También el cuerpo de un niño puede ser controlado por un yogi, separando el ego del niño y luego haciendo uso del cuerpecito, al cual el yogi ha insuflado vitalidad. Y así el niño habla con voz de persona mayor y profetiza acontecimientos. Pasado el experimento, el ego del niño vuelve a ocupar su vehículo y el yogi muestra así la capacidad extraordinaria de los que se educan psíquicamente. Los casos de resurreccionismo, cuando el cuerpo del que acaba de abandonar su envoltura aún no ha perdido el calor en la esfera de la glándula pineal, es algo que también ejecutan los verdaderos maestros de la Rosacruz, como lo hizo con un herrero en París, el eminente mago conocido con el nombre de Eliphas Levi. Cuando el maestro hacía el relato de los acontecimientos trascendentales, se percibía en sus palabras no solamente la sinceridad, sino también la capacidad de que él disponía para realizar esos y otros hechos de mayor importancia. Cuando iba a preparar medicinas para algún enfermo y no se encontraba la sustancia en la próxima farmacia, el maestro pasaba a un jardín y tomaba los pétalos de las flores o las ramas de las plantas para reemplazar con gran naturalidad la sustancia que escaseaba. Con relación a la posibilidad de bilocación, Jocelyn, en su fuero interno, dudó de esta posibilidad, pero no lo comunicó a nadie. Semanas más tarde, una noche cualquiera entre las noches, más o menos a las 4 de la mañana, el cuarto donde Jocelyn dormía solo fue inundado literalmente con una luz plateada, la que de hecho lo despertó. Este se sentó en su cama y admirado se preguntaba de dónde procedía aquella luz. No podía ser de la luna, porque ésta no estaba en el horizonte a aquella hora, y la bombilla de la luz eléctrica estaba apagada. ¿Cómo explicarse aquel extraño fenómeno? Mientras así observaba y meditaba por la puerta del patio de la casa, pero sin que ésta se abriera, penetró el maestro Zanoni y colocándose a un medio metro de distancia de Jocelyn, le dijo: ¿Todavía duda? Imposible dudar ante los hechos. Perdone usted, maestro, pero esto está en la naturaleza humana, dijo Jocelyn. Inmediatamente el maestro habló diciendo: ahora me voy por aquí, y se marchó saliendo por la ventana. Al día siguiente, Jocelyn tomó su desayuno y se fue hacia el hotel donde el maestro se hospedaba. Al penetrar a su cuarto, tomó la determinación de no hacer ninguna referencia al extraordinario acontecimiento. Pero al saludar al maestro, éste le dijo: ¿todavía duda? La frase era exacta a la que Jocelyn había escuchado a las 4 de la mañana. Así, la realidad del hecho extraordinario estaba totalmente constatada. El maestro agregó:
No hago estas cosas por exhibicionismo. Solamente quería que usted se diera cuenta de las enormes posibilidades que se hallan latentes en todo ser humano. Yo he logrado estas cosas trabajando y trabajando a través del tiempo y el espacio. A las 11 de la mañana de un día entre los días, el señor Roballo llegó al hotel donde se hospedaba el maestro para saludarlo. Entró y se inició entre los dos una charla sobre cuestiones de interés para el señor Roballo. En estos momentos, la puerta del cuarto del maestro se abrió estrepitosamente. El señor Roballo se apresuró a salir a ver si algún muchacho realizaba esta jugarreta, pero no vio a nadie. Cerró tranquilamente la puerta y tomó de nuevo asiento. Pero apenas había realizado este acto cuando de nuevo la puerta se abrió de par en par con el mismo estrépito anterior. El señor Roballo observó de nuevo y no vio por allí a nadie ni corriente alguna de aire que pudiera causar el fenómeno. Un tanto impresionado, cerró la puerta y se sentó de nuevo junto al maestro. Aún no había acabado de hacerlo cuando por tercera vez la puerta se abrió con el mismo estrépito de las dos veces anteriores. Con gran tranquilidad, el maestro se puso de pies. Pronunció algunas palabras cabalísticas, agitando en dirección a la puerta su pañuelo. Esta se cerró por su cuenta y el maestro se sentó tranquilamente y dirigiéndose al señor Roballo le dijo: es un alma vagabunda que se halla pagando karma negativo y cree que yo puedo librarle de su molestia. Infortunadamente, cada uno tiene que cubrir sus cuentas y aun cuando yo la podría ayudar momentáneamente, esto no la exoneraría de su deuda, la que tendría que pagar después. Es mejor que cancele sus cuentas y trate de marchar por la evolución consciente. Otro día, el señor Roballo, más o menos a la misma hora que la que precedió los hechos anteriores, llegó al cuarto del hotel del señor Zanoni. Este se hallaba pronunciando rítmicamente algunas palabras sagradas y le dijo que se estaba preparando para hacer un largo viaje, que más tarde se verían. Entonces el señor Roballo se retiró prudentemente. Al día siguiente pasó por el hotel con el fin de averiguar y saber lo que hubiera acaecido con relación al viaje del maestro. Y entonces encontró que tanto el portero del establecimiento como la dueña del mismo estaban un tanto alarmados porque había sucedido algo que no tenía para ellos explicación. A las 11 de la mañana del día anterior, el anciano médico, pues para los hoteleros no era cosa distinta, había pedido la cuenta y la había pagado. La señora entonces ordenó que le hicieran alguna atención, ofreciéndole algún jugo de frutas que el anciano no quiso aceptar. A las 12 del día, la camarera le llevó el almuerzo y al no encontrarlo en su cuarto, del que rara vez se ausentaba, esperó. En vista de que pasado un tiempo prudencial no apareció, decidió preguntar por él en la portería. Y el portero certificó que en el curso de la mañana el anciano médico, tan conocido por su figura, no había salido del hotel, porque el portero había estado presente durante todo el tiempo. Se respiraba, pues, una auténtica alarma y una extraña emoción por este hecho. El señor Roballo, que sabía lo extraordinario del personaje, simplemente se retiró, confirmando así el largo viaje que el señor Zanoni había emprendido, indudablemente por la vía aérea, pero sin avión. Pasaron 3 meses y el señor Roballo se encontró sorpresivamente con el maestro Zanoni.
Le preguntó sobre su ausencia y él contestó que efectivamente había hecho un viaje largo porque había sido solicitado del Peloponeso. Él le sugirió que regresara al hotel porque sabía muy bien que la señora dueña le tenía guardada su maleta de viajero y los demás elementos que había abandonado en el cuarto. El maestro, por toda respuesta, sacó de su bolsillo el recibo de pago y dijo que no tenían por qué detener aquello, puesto que él había cubierto su cuenta, como podía constatarse por el recibo, que en cuanto a los objetos, podían disponer de ellos como quisieran, pues él nunca se ligaba a cosa alguna ni le interesaba lo que deliberadamente había abandonado. Acto seguido, le dijo al señor Roballo que él había sido militar, pero que comprendiendo que aquella labor humana no era conveniente a la espiritualidad, la había abandonado. También le refirió que a la edad de 12 años, estando meditando al pie de las pirámides de Egipto, había descubierto a la que sería su compañera en esa existencia, que había formado un hogar con ella y más tarde, cuando ella pasó al más allá, él había abandonado toda relación con las comunidades humanas, pero que con su bien amada se encontraban siempre en las regiones etéreas. En otra oportunidad, el maestro contó al señor Roballo lo siguiente. Viajaba por los caminos del mundo y habiendo sentido la necesidad de transitar libre por los espacios, había dejado su cuerpo para que lo cuidara una hija suya, y así permaneció 7 días fuera del cuerpo, regresando a él con toda tranquilidad para continuar su marcha. En otra ocasión, contó que viajando llegó a una posada, pidió a la señora hospedaje y ella le facilitó un cuarto. Breves momentos después, aparecieron 2 caballeros, pusieron una mesa, la cubrieron con un mantel de lino y la invitaron a tomar un ágape de pan y vino. Al recibir el pan, entró en éxtasis y en aquel glorioso estado reconoció en uno de ellos al mismo Jesús. Había pasado así por una gran iniciación. Cualquier día, el anciano Zanoni, regresando de la ciudad de Zipa, contó que había pasado la prueba del fuego, que él creía ser la última. Entonces, algún amigo suyo le preguntó, ¿y cómo se operó esto? Entonces él contestó, se incendió la ropa interior y yo hube de defenderme de la voracidad del fuego, superando la acción de este elemento. Estas frases y relatos tenían siempre para Jocelyn un sentido trascendental que le obligaba a meditar y pensar. Cualquier día, el maestro se presentó inesperadamente al lecho en que dormía Jocelyn y le dijo, ¿quiere usted viajar? ¿Cómo no, maestro? Respondió aquel. Entonces, inmediatamente lo extrajo de su envoltura corpórea y viajaron por los espacios a una velocidad que sería imposible tratar de definir en proporción y número. Se hallaban muy lejos y entonces el maestro dijo a Jocelyn, ¿ves aquello? Jocelyn miró en la dirección que el maestro le indicó y descubrió en los espacios una esfera no más grande del tamaño común de un balón para fútbol. Despedía una luz roja. ¿Qué es aquello? Dijo Jocelyn. El maestro contestó, eso que ves es la tierra y esa luz rojiza son las deleterias vibraciones producidas por las bajas pasiones de los hombres.
Seguían su marcha acelerada por los espacios y buena cantidad de seres que se hallaban allí también en aquellas esferas se recogían devotamente al ver el dominio que el adepto Zanoni tenía de las regiones etéreas. El viaje extraordinario se había sucedido partiendo del Ecuador y cruzando la esfera de la Tierra por el Polo Sur, pero a una distancia inconcebible. Luego, al regreso, se hizo por punto opuesto, siempre hasta el lugar del Ecuador. En aquella situación, el señor Zanoni ordenó a Jocelyn que regresara a su envoltura corpórea, porque aún no estaba capacitado para marchar hacia el norte. El adepto continuó su camino, pudiendo Jocelyn contemplar la estela de luz que dejaba en su acelerada marcha. Jocelyn regresó a su envoltura corporal y durante muchos días y años ha meditado sobre aquel hecho de incalculable valor en el interno desarrollo del hombre. Muchas personas pudieron conocer al anciano común que era Zanoni. Pocas identificaron al adepto real. Esto con algunas relativas excepciones, como el caso del señor Ferro, que tuvo la oportunidad de contemplarlo en su aura siderea. El anciano se hacía presente y desaparecía. Hay que emplear lógicamente esta palabra, porque las circunstancias en que los hechos se realizaban, tal como en el citado del hotel, da lugar a la aceptación lógica de esta forma de evasión. Después de algún tiempo en que Jocelyn había perdido de vista a su iniciador, lo encontró en una calle cualquiera de la ciudad de Bacatá. Lo saludó respetuosamente y el anciano, con la bondad peculiar de su naturaleza evolucionada, le hizo referencia a cuestiones que los estudiantes de lo trascendental deben conocer. Un hecho extraordinario se ha operado en la corteza terrestre, dijo. La Tierra no está ya alumbrada por el Sol, sino por Juno. Ello quiere decir que efectivamente el tiempo no se ha perdido y de ello me encuentro totalmente satisfecho. En esta capital tengo una amiga, persona de alguna experiencia y sobre todo de un gran corazón. Aquella dama posee una casa un poco antigua, pero con comodidades suficientes para que algún hecho de singular trascendencia se pueda realizar con todo éxito. Allí me trasladaré en breve. La transformación será por ahora definitiva y a usted le cabrá la oportunidad de observar ciertos hechos. Efectivamente, 8 meses más tarde, el anciano regresaba a la casa de la señora Inés, donde los acontecimientos más extraordinarios de esta leyenda tuvieron su realización. El anciano hizo instalar bombillas envueltas en papel rojo y allí permanecía bajo la acción de aquella luz. Sus principales alimentos durante aquella época era pan y papaya. A ellos solamente agregaba de vez en cuando algún vaso con agua. Jocelyn, que se interesaba siempre por toda clase de fenómenos, trató de informarse qué efecto producía en el organismo viviente la permanente aplicación de luz roja, y entonces supo que esto ayudaba a separar el cuerpo vital del denso. Algunos creían que el anciano se hallaba enfermo, pero él sostenía enfáticamente lo contrario. En cambio, hablaba de hacer un viaje muy largo, trasladándose a Buenos Aires. Los estudiantes de la Rosacruz, con la experiencia vivida, no aceptaban
que aquello fuera en forma física. Pasaban los días, las noches, y el proceso observado para Jocelyn seguía su curso. Cualquier día, muy de mañana, a las 4 de la mañana, Jocelyn fue llamado por la voz del maestro y apresuradamente pasó de su cuarto al suyo para preguntarle qué se le ofrecía. Nada físico por ahora, dijo. Solamente quiero que permanezca usted conmigo algún tiempo, porque se aproxima la hora de mi partida y quiero que nuestras auras se relacionen íntimamente para nuestro futuro encuentro. Jocelyn permaneció allí desde las 4 hasta las 6 de la mañana y luego se marchó a sus labores habituales. A las 6 de la tarde de aquel día memorable, Jocelyn se encontraba frente al mostrador de la tienda de mercancías, en la cual cumplía su faena diaria. El anciano Zanoni se hizo visible y lo invitó al fondo del establecimiento, lo que Jocelyn hizo sin vacilación. Allá, en aquel local, el maestro le comunicó algo que ha sido norma y guía para Jocelyn en su batallar por la evolución consciente. Entonces, el anciano se despidió. Unos 20 minutos más tarde, el señor vaquero llegaba a donde Jocelyn, emocionado, para informarle que el anciano médico había abandonado su envoltura física. Jocelyn contestó que ya lo sabía, pues personalmente el maestro había venido a despedirse. En el cementerio de la ciudad de Bacatá fueron depositadas las cenizas, pero el ego del adepto se ha hecho visible varias veces a Jocelyn. Cualquier tarde, alrededor de las 7 de la noche, Jocelyn comentaba con algunos amigos lo extraordinario de aquel personaje, cuya vida fue conocida por Jocelyn durante 3 años. Los amigos sintieron que alguien se aproximaba, pero no vieron a nadie. Jocelyn pudo ver exactamente la figura del anciano maestro, que envuelto en su halo de luz, caminaba tras ellos. La remembranza de acontecimientos que han dejado profunda huella en el alma causa placer relatarlos, desplazando así una energía interior que se ha acumulado y que solamente exteriorizándola da satisfacción al pensar y al sentir. Se trata de una vida, la de Zanoni, que en ningún caso es análoga a otras vidas. Se presentó en forma un tanto enigmática y se esfumó dejando un grato recuerdo en las mentes y un noble sentimiento en los corazones de todos aquellos que pudieron contemplar esos milagros de la vida. Se trata de un hombre entre los humanos, totalmente deshumanizado, porque ya no se parecía en sus actuaciones a ninguno de sus congéneres. Su misma estatura sobresalía notablemente sobre las cabezas de la mediocridad ambiente. Luenga, cabellera gris cubría sus hombros, ojos de color café con una brillantez excepcional, como si la luz del sol alumbrara por sus brillantes pupilas. De majestuoso andar, de serenidad que traspasa el límite de lo que se puede concebir, y de una sabiduría que rebasa los límites de todo lo que el ser más perspicaz y cultivado pueda suponer. Su origen quedó en la oscuridad del no conocimiento, pues nunca quiso referirse a ella relacionándola con su humana estructura, sino que siempre consideró su vida en el sentido de un eterno yo y no de la personalidad transitoria. Cuando hablaba de la historia de la humanidad,
Parecía conocerla en sus más insignificantes pormenores. Los hechos de la historia los mantenía vivos ante el espejo de su inteligencia, como si estuvieran siempre contemplando las páginas de un libro abierto a plena luz. Los nombres de los más célebres personajes del mundo, con todos los detalles concernientes a sus vidas, vivían en su conciencia y fluía su verbo para describir hechos que al tratar de comprobarlos aparecían reales en todos los aspectos en la historia tradicional. Zanoni, conociendo el pasado, el presente y el porvenir, más parecía un dios olímpico que una humana personalidad. Jamás despegó sus labios para decir cuestiones intrascendentes. Su verbo, suave y elocuente a un mismo tiempo, no exteriorizaba más que la verdad, la belleza y el bien. Tras el colorido brillante y pulcro de las ideas, siempre exteriorizaba alguna enseñanza tan sabia como profunda, y a veces con apariencias de ingenuidad y sutileza. Solía lamentarse, naturalmente, sin emociones de orden inferior, sino con un sentido de nobleza y superioridad, de la manera inconsciente como los seres humanos solemos utilizar la palabra, empleando su energía en cuestiones banales e intrascendentes. Entendía que una total carencia de responsabilidad caracterizaba los actos comunes de los seres humanos y que las enseñanzas de los grandes sabios como Platón, Buda, Jesús, Krishna, habían pasado como aves de rápido vuelo sin dejar huella, debido a la carencia de sensibilidad en la humana conciencia. Horas, días, meses y años pasan y pasarán, pero aquellos extraordinarios acontecimientos son inolvidables, tanto para Jocelyn como para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver y palpar la vida de un sublime ser, del cual solamente se puede decir que era grande, solemne, majestuoso y sabio como ninguno. Los santos devas son los compañeros y servidores de aquel ego extraordinario que a través de las edades ha conquistado tan elevado estado de evolución. Ese ego, cual la oruga, se convierte en mariposa para entender los espacios. Abandonó su forma, su física envoltura y voló hacia el Empirio, donde conviven los dioses, guiando desde allí a los que son dignos de recibir en solemnes momentos su luz y sabiduría. Epílogo. Los que hayan seguido atentamente el curso de la novela que acaban de escuchar, habrán seguramente supuesto que tras todo este proceso existe algo central, maravilloso, el que puede ser alcanzado por algún camino y a través de algún sistema, que si dos o tres seres han surgido en medio del embravecido mar de la humanidad como algo excepcional, seguramente ellos no pueden ser los únicos, aunque sean prodigiosa excepción de esa humanidad que va y viene, come, se multiplica y corre a la tumba sin preguntar jamás cuál es el objeto de su existencia. Afortunadamente, existe algo lejano, incógnito, inalcanzable para aquellos que nunca miran más allá del alcance de sus limitados sentidos. En cambio, sí, para las almas que sienten en la hondura de su ser la sed de infinito, más allá del gigantesco Imabat, en un valle prodigioso donde existen seres cuya grandeza espiritual
y conscientiva, es difícil que la puedan imaginar las mentalidades comunes en lo humano. Ellos, como el gran grifo de la leyenda, saben en el eterno presente, el pasado y el porvenir de todos y de cada uno de los seres que integran la masa más o menos compacta de la humanidad peregrinante. A veces, algunos de ellos, como el insigne Zanoni, dejan la mansión de los adeptos para atravesar las arenas del pesado mundo y dejar una estela de luz y un recuerdo imborrable por donde quiera que pasa. Las escuelas idealistas organizadas que existen, más o menos visibles, no alcanzan a mostrar sino leves vislumbres de las verdades trascendentales que poseen aquellos seres de vida milenaria, sostenida en perenne juventud. Ellos, como el ave fénix, resurgen de sus propias cenizas, renovándose cada vez con más inusitado esplendor. El mayor de ellos, llamado el Señor del mundo, lleva en su figura la esplendidez de un sol, la juventud de un adolescente y la sabiduría del anciano de los días. En él se cumple el sueño más grande que el hombre pueda tener acerca de lo que debiera ser la vida. Muchas almas ansiosas de superación seguramente están interesadas en saber si es posible hallar algún camino que conduzca a la sublime mansión de los adeptos. Por las informaciones que poseemos y por alguna relativa experiencia, sabemos que lo fundamental es la purificación del ser psíquico, del alma, eliminando enérgica y progresivamente todos los pensamientos y sentimientos de odio, temor, envidia, celos y sobre todo el egotismo, que es el meollo de todos los males que fastidian a la sufriente humanidad. Después de haber logrado conseguir que en nuestra mente no se alimenten otras ideas que aquellas que tienden a crear belleza, verdad y bien en todos sus aspectos, es indispensable volverse como niños en el corazón, con la infantil sinceridad, lealtad y nobleza que caracteriza a los pequeños cuando aún el egotismo ambiental no ha penetrado en su impoluta psiquis. Si no os volvéis como niños, no podréis penetrar en el reino de los cielos, en el reino de la belleza y en el de la divina armonía que surge en las almas ennoblecidas y purificadas. Además, el aspirante debe estudiar con ahínco esoterismo trascendental. La puerta que da acceso a la divina mansión tras el sagrado Imabar es el corazón radiante de amor y pleno de infinita ternura, que le permite amar la vida en el gusano que se arrastra a flor de tierra, en la policromada mariposa que deslumbra nuestra vista, en el sol vibrante y viviente que esparce su luz para dar calor y vida a todos los seres que tras él y por él evolucionan, en el supersol o divina luz espiritual que inunda todo cuanto es, porque su poder emana de la propia esencia, de su propia divinidad. He ahí la puerta de entrada a la mansión, donde tienen su residencia los dioses, que han logrado alcanzar las bellezas del empíreo. Este fin puede ser el principio, y ese principio puede mostrar los horizontes de la gran finalidad que le espera al alma humana. Muchas gracias.